Buenas tardes. Hoy es 15 de noviembre del 2024. Son las 5 de la tarde con 28 minutos. Bueno, a continuación voy a dar a conocer el mensaje que recibí el 6 de noviembre a las 22:55 p.m. de la noche. Den a conocer mi palabra. ¿Acaso soy un mendigo? Entonces acuerdos en donde estoy yo. Soy el Señor, dueño de voluntades, que escudriña intestinos, y todo se descurre ante mis ojos. Todos sus amaneceres son míos. Soy el Señor del amanecer, soy el Señor del resplandor. ¿Qué es lo que te callas, Vaticano, que no declaras? Tú eres la brújula, la que guía, cuando tienes que hablar con humildad, un pastor humilde, portador de buenas, los pasos que traen buenas nuevas. ¿Por qué te has olvidado de darme mi preeminencia, mi adoración, enaltecerme? ¿Ese es tu servicio sagrado? Tú portas la lámpara de luz, como si fueras en cada esquina pregonando la verdad. ¿Acaso tu dueño es un mendigo? ¿Cuándo es que el dueño, el rey, el señor, es tratado como mendigo? Pueblo de guías y sacerdotes, cuando deberían estar prestos a cada orden que yo emito, yo doy desde mi trono. Deben de pregonarlo hacia todas las naciones del mundo. Mi palabra, mi verdad. No pediré menos. Eres Roma como hombre de negocios que piensa en sus dividendos. Siempre te mendigo cuando solo te debe de importar la salvación de las almas. En ese momento me muestra un pastor y después me diría que es de Dinamarca y yo le pregunto quién es él y él me responde: el que guiará, reformador, reformará desde lo más profundo de su alma. Y yo le pregunto, ¿qué reformará? Y Dios me responde: el nuevo ejército, nueva orden, en Dinamarca, Suecia. Revolución en contra de la iglesia protestante. Él tendrá celo por mi palabra, reformador. Él convocará a reformar la vida y reformar las leyes. Porque él dice que es insostenible la vida así. Él le hablará a esos gobiernos y pedirá se haga un cambio. La luz para todos, palabras de verdad, pies de verdad. Tendrán que escucharle por la unificación, porque en todos los rincones se levantarán atalayas y guías. Y yo le pregunto, ¿qué buscará unificar? Y Dios dice, reformas constitucionales. Yo lo apruebo. Es un acercamiento porque traerá la verdad a esos pueblos. Siempre escuchen mi voz, sean dóciles a mi mensaje. Busco la paz. Porque esos países confrontarán un frente espiritual. Ellos quieren unirse a Roma, fundamentados en la verdad. Ellos le gritarán que hable con la verdad. Frente, 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 para fortalecer a Roma. Reforzar su debilidad que está acentuada. Ellos le recordarán
una generación tardará. Y yo le pregunto, ¿cómo una generación? Y él responde, afectará, cubrirá a una generación. Pedirán unificación. ¿Por qué no se concreta? No se lo permite. ¿Por qué no se concreta? Dios dice, ¿por qué no se concreta? Y responde, no se lo permitirán porque respetará la autoridad de Roma. Por eso no se lo permitirán. Y ahí termina el mensaje. ¿Por qué es de sorprender este mensaje que me entrega? De hecho, yo estaba realizando algunas actividades y sale el mensaje. ¿Quién es este pastor? Porque los que están en esas iglesias me habla de los países nórdicos, Dinamarca, Suecia. Me dice que este movimiento surgirá, que Dios hablará a este hombre, ya lo eligió, es un hombre joven entre 35 y 38 años, muy blanco, de facciones muy finas, como son los europeos. ¿Por qué lo escoge Dios? Porque siente mucho celo por su palabra, por su evangelio. Y lo está llamando a un ministerio, ya le entregó un ministerio. Este hombre es muy celoso del evangelio y Dios le habla a su alma. Y este hombre atraerá a este movimiento a muchos sacerdotes de esos países en un principio. Dice que tardará una generación. ¿A qué se refiere con eso? Tardará 10 años en surgir este movimiento, en encender esos países y tomar fuerza en esos países. 10 años le tomará tiempo al sacerdote. Y él dice, Dios dice, frente, 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 para fortalecer a Roma, reforzar su debilidad que está acentuada. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a mí me explica que este es un frente y me muestra muchos sacerdotes y él estará al frente, Dios, y después este sacerdote al que le entrega el ministerio. ¿Por qué? Porque Dios quiere alzar y abrir ese frente. De hecho, abrirá varios frentes en varias partes del mundo. Por eso dice a los 4 vientos en un principio el mensaje, como lo va a hacer en Grecia. Este sacerdote pedirá, reconocerá que la autoridad está en Roma, la autoridad espiritual. Y cuando él esté al frente de este ejército de sacerdotes, él pedirá que la iglesia de Dinamarca, de los países nórdicos, se sometan a Roma. Y eso le causará problemas con las autoridades, tanto políticas como religiosas de esos lugares. Por eso dice el Señor que su vida correrá riesgo. Pero es un reformador y Dios lo respaldará y lo protegerá. ¿Por qué? Porque este es un frente. Él lo vuelve a decir, frente, frente, frente. ¿Por qué? Porque acaba de ocurrir en Alemania y que terminó apenas en Roma, en el Vaticano. Ya sabemos todos cómo está la iglesia en Alemania. Ese es el frente que levanta el Señor. ¿Por qué me tardo en decir el mensaje? Pues porque fue un mensaje breve, pero habla de cómo Dios responde a lo que están haciendo en Alemania.
y que se concluyó. Se, se dio fin a ese sínodo, o se dio término, ¿no? Se puso fin al sínodo en Roma. Cuando él dice al principio, en todos sus acuerdos, ¿dónde estoy yo? A mí me entrega el mensaje el 6 de noviembre. Ya había terminado, ya se había proclamado vencedor a Donald Trump en las elecciones para la presidencia en Estados Unidos. Y habla precisamente, le habla al mundo y le dice, ¿y en todos los acuerdos dónde estoy yo? ¿Por qué? Porque los gobiernos empezaron a llamarle al candidato ganador, Trump, y le dice inclusive a Roma, que en Roma ya hicieron llamadas a Estados Unidos. Por eso les dice que en todos los acuerdos, en donde lo ponen a él, a Dios, y le dice a Roma, tú eres la lámpara, tú se supone que debes de guiar al mundo, tú eres los pies que traen las buenas nuevas, cuando solo te debe de importar la salvación de las almas. Así le habla Roma. Y ahora se contó, porque les habla muy duro, muy duro. Yo quería pasarles todos los mensajes que he recibido, que ya los recuperé porque mandé a reparar el celular. Pero esos mensajes se los he entregado a los sacerdotes. Trataré de subirlos, no sé, uno cada 15 días de esos mensajes. ¿Por qué? Porque urge que yo me postre y que doble rodillas para recibir el mensaje profético, por todo lo que se viene. De todos esos mensajes que yo tengo guardados y que envié a los sacerdotes, yo ya les entregué en estas videos desde que abrí el canal. Fue un resumen de todas esas profecías. Entonces he cumplido con los sacerdotes. Por cierto, le mando un saludo al padre Jairo, al padre Arnulfo, a Juan Carlos, a Juan Manuel, al padre Gustavo, al padre Fidel y un sacerdote que está en Europa, a su eminencia, el metropolitano, a su eminencia el metropolita Ignacio. Le mando un saludo. Entregado estas hasta ahorita, no me he callado ningún mensaje que me he entregado, se los he entregado íntegros. A ellos se los he entregado íntegros con sus explicaciones. Ustedes ya en los anteriores mensajes, videos que subí, los dos anteriores, les he compartido cómo habla, ¿no? Cómo se expresa cuando entrega su profecía, porque ese lenguaje no es mío. Ahorita yo estoy hablando como hablo yo. Pero cuando él entrega su mensaje en visión y mensaje profético, orando en lenguas, mi forma de construir las oraciones, el mensaje, el lenguaje es de él. Y porque yo quiero compartírselos, pero me voy a tardar un poco más, porque urge ahorita que yo me hinque por doble rodillas y reciba mensaje por toda la situación que está ocurriendo en Europa, en el Líbano, en Israel. Para mí ha habido dos mensajes que le he entregado a los sacerdotes que me han volado la cabeza. Uno fue en marzo el 6 y el 14 de marzo del 2023. Y un mensaje que yo supuestamente estaba grabándolo para los sacerdotes igual y no se grabó. Para mí esos han sido los dos mensajes donde les ha hablado. Ahí sí les reprocha, pero les habla con mucho amor
y les empieza a hablar del sacrificio, de su crucifixión, de lo que significa el sacerdocio. Y el otro mensaje que no se grabó, les hablaba de su amor, lo que piensa de ellos. Les habla a veces muy hermoso a los sacerdotes y a veces es durísimo, durísimo. Bueno, esto es lo último que he recibido. Es un hombre muy joven, el sacerdote, ¿no? Es un pastor de la iglesia danesa. Surgirá dentro de esas iglesias protestantes y Dios le ha sembrado ese amor por el Evangelio, por la verdad y reconoce y pedirá, porque es un movimiento que yo vi muchos sacerdotes, es un ejército. Él dice que es su frente y lo nombra 3 veces: frente, frente, frente. Es un ejército de pastores que surgirán y pedirán que se reconozca la autoridad de Roma. Y habla que también se pedirán reformas políticas a la vida. Ahorita yo les había dicho, ¿no? Que yo ya les había dicho anteriormente que iba a haber disturbios, ataques por las comunidades musulmanas en Europa. Ya empezaron. Así es como tratan entre ellos, ¿no? Los musulmanes y los judíos. Todo eso se va a extender. Bueno, por el momento sería todo. Les agradezco. Si ustedes se dan cuenta y entran al canal, no hay muchas vistas, no hay muchos likes. Yo no pido vistas ni likes. Yo más bien lo hago para que haya un testimonial de que todo lo que se me ha entregado lo he entregado. Y lo he entregado y ahorita lo estoy entregando en YouTube. Pero todas estas profecías, tal cual me las he entregado, como sale el mensaje orando en lenguas, con la autoridad, con la unción del Espíritu, todo esto lo tienen los sacerdotes. Mensajes muy tremendos, muy duros para el Vaticano, para Estados Unidos, para Israel. Para mí, ¿cuáles han sido las profecías más difíciles de recibir? Pues cuando me muestra la destrucción de Ucrania, quedé muy mal. Cuando me muestra los ataques que vienen para Rusia. ¿Por qué? Porque se nos muestra el dolor, la destrucción, cómo podemos como civilización llegar a esos extremos. Y a pesar de lo que ocurrió en el sínodo en Alemania, la rebelión de la iglesia en Alemania, está levantando un nuevo ejército y un nuevo frente. Y así ocurrirá en las cuatro puntos cardinales. Así es el Señor. Bueno, por el momento sería todo. Gracias por ver estos videos. No estoy tras los likes, no estoy tras las visualizaciones, no. Yo lo hago como testimonio de que estoy cumpliendo. Un día me decía el profeta Iván Villa, así me dijo él, yo hago mis videos no para los hombres, sino para Dios. Sí, es cierto, sí, es cierto. Es duro cargar profecía. El juicio está muy a flor de boca en la gente. Proviene a veces desde la misma familia, ¿no? Los calificativos despectivos. Pero el Señor respalda su profecía y respalda al instrumento. Entonces no se lo dicen al instrumento, se lo dicen a Dios. Y todos estamos llamados a cuentas. Bueno, gracias y seguiré subiendo mensaje que me entregue y de eso también, de los anteriores mensajes,
me sentía muy rebasada, ¿no? Pero como hablé con el profeta Iván, le dije que a mí me urgía, porque no he doblado rodillas, y me dijo, urge que doble rodillas, sin que sé que le entregue el mensaje, porque es para lo que viene. Ya, de todos esos mensajes que le entregaron desde el 14 de diciembre del 2022 hasta la fecha, usted ya ha entregado resúmenes, usted ha cumplido. Pues sí, pero a mí me conmueve, para mí es muy importante que también se sepa cómo Dios le entrega los mensajes a un instrumento, en este caso yo. Hay varios instrumentos, playa de instrumentos, y cada quien está en su ministerio. Una cosa es que te comuniquen el ministerio, otra cosa que te nombren y te entreguen el ministerio desde lo alto, y que Dios abre todos los caminos y abre todo para su obra y su ministerio, porque la obra y el ministerio es de Él. Y somos instrumentos muy imperfectos, nos caemos, muy débiles. Y yo voy a hablar por mí, si hay algo que he aprendido, porque yo fui llamada a los 27 años. Pues uno aprende a respetar y amar a Dios. Y cuando Él entrega, yo en mi caso particular, cuando me entrega los mensajes y las visiones, cuando a mí me empezó a entregar profecía al principio que ya eran profecías para el mundo, yo empezaba a ver toda esa imagen en mucha luz, y me empezaba a hablar. Y Él me decía, yo soy el Señor, yo soy la verdad, yo soy el gran desconocido, yo soy el Señor del tiempo, yo soy la paz, yo soy la vida. Y, y Él siempre me mostraba pues eran montañas, pero montañas en luz y una manifestación como de un hombre subiendo a la montaña y en luz. Y yo le pregunté a un sacerdote qué significaba eso, y me dijo, ¿tienes hambre de Dios? Pero cuando Dios a mí me decía así, al principio cuando me entregaba las profecías, que me decía, yo soy el Señor, yo soy la verdad, yo soy tu Padre, se siente siente uno una plenitud y una paz, y en ese momento no te hace falta nada. Y yo creo que esa es una de las cosas que le fortalecen a uno como instrumento, porque Él habla así, de esa manera tan profunda, y nos habla tan adentro, tan al alma y tan al espíritu, que lo conmueve. A mí me conmueve aún recordar todo eso. Pero cuando estoy recibiendo mensaje profético ya a estas fechas, pues queda uno muy abierto de la coronilla, del tercer ojo, de la coronilla. Uno ve mucho, nos muestra las visiones en mucha luz. Y es muy claro en su mensaje, ¿no? Y a veces, como en este mensaje, yo pregunto, no entiendo, ¿quién es Él? ¿Qué quiere reformar? ¿Por qué se tardarán 10 años? Y Él responde, ¿no? ¿Por qué uno pregunta? Porque yo al principio no sabía que uno podía preguntar, entonces había cosas que tardé mucho tiempo, y hasta que llegó un discernidor y me dijo, pues pregúntale. Si tengo el don, así me dijo él, sí soy discernidor, pero hay cosas que yo no te las puedo responder porque te está dando la profecía a Dios. Entonces, cuando tú no entiendas lo que te está mostrando, tienes que preguntarle. Y sí responde el Señor. Por eso yo les digo que a mí me entrega la profecía. Él me habla, o sea, no se me aparece el santo, ni la santa, ni el ángel, ni el arcángel, ni todas las huestes angelicales, ni el alma del purgatorio, ni la Santísima Virgen María, ¿no? O sea, desde un principio y desde que me entregó el don de lenguas, me dijo, tú serás a donde yo te envíe, tú serás una señal entre ellos de que yo soy. Se manifestó como el yo soy. Entonces, esta es muy mi parte.
conmigo es la particular forma en cómo me entrega los mensajes y cómo me habla. Yo se los comparto. Hay infinidad de instrumentos, cada quien. Ya Dios habla. Bueno, sería todo por hoy. Seguiré ya, pero ya me lo llevaré con tranquilidad todos los mensajes que tengo guardados, que sí me sentía yo rebasada, mal, hasta se me empezó como que a descompensar la presión pues de la angustia, ¿no? De que uno no... yo ya entregué resúmenes de todas esas profecías, ya se los entregué a ustedes en estos videos, pero ¿por qué mi insistencia en que conozcan la forma en cómo él habla? Porque, porque es hermoso su forma, su mensaje, su forma, su lenguaje, cómo va estructurando oraciones. Por eso yo les hablaba de esos dos mensajes que les entregó a los sacerdotes que a mí me rebasaron. Y yo les dije, ahí están, búsquense un teólogo porque, pues para que él sabrá, ¿no? Cómo desentrañar todo esto, desmenuzarlo, explicárselos a ustedes. Voy a buscarlo. Ya tengo varios mensajes que recuperé del celular y entregárselos. Bueno, nuevamente como digo, quien quiera escuchar que escuche, quien quiera creer que crea, quien se quiera convertir que se convierta. La salvación ya fue entregada hace 2000 años por el Señor Jesús en el Calvario. Nosotros tenemos que hacernos merecedores de ese traje, ¿no? De fiesta, como dice en el Evangelio. El traje lino y blanco para ir a la fiesta de las bodas del Cordero. Entonces, quizás soy muy parca a veces, ¿no? Pero, pues por lo mismo que uno ha caminado ya, pues uno no le habla como niños a la gente. Ya si estamos aquí es porque buscamos la salvación, buscamos, tenemos hambre de la divinidad, de hacer lo correcto, de aquel que estuvo en su sacrificio, un sacrificio perfecto en el Calvario. Gracias.